Autoriza el árbitro, se movió la pelota, ya está en marcha. 2 de mayo, Rubio Ñu en la terraza del país, fecha 20 del torneo de apertura. Rodi juega, buena pelota para Cabañas. Allí está Montiel, Lucas y el centro, no puede Steven, le queda Jiménez, se la dé al zurdo, le va a pegar de zurda. Allí está el remate. Martínez se queda con el balón, busca Rodi, marca Castro. Sale Fretes, Fariña para Fretes, acompaña a Castro, costado izquierdo, por allí progresa el equipo blanquiazul. Allí está el centro de Castro que se cierra. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol del Sportivo 2 de mayo! César Castro lanzó el centro, créanme que buscó a un compañero, pero se cierra la pelota, el viento fue cómplice, el arquero se jugó y cayó al ángulo, se rompe el cero en Pedro Juan, 20 minutos de la etapa inicial, festeja Castro. Sí, está fresca la temperatura, está bajando, ¿verdad? Sí, así es. Fariña juega. Está bajando considerablemente, ahora se siente más. Fretes remata al arco, travesaño de Sergio, mueve el arco de Frágueda, intentó Fretes, que cerca está el 2 de mayo del segundo gol. Fíjate el remate de Sergio Landolfi. Sí, para sumar otra chance importante, ya castigó recientemente Castro con un golazo. Fariña, la mueve un poquito 2 de mayo, tiene la pelota en territorio antagónico, apertura para Alan, allí está Fernández, avanza el 2 de mayo, buena pelota para Rodríguez, gira se va a apoyar, juega para Acosta, este es Fariña, allí está Acosta, otra vez Acosta, le va a pegar a Acosta, se anima, remata. Y no pasa lejos, el remate del 18 que aplaude. Rodi levanta la pelota, Rodi juega, Sosa intenta, allí está Pedro, pierde con Pérez, se muestra Pérez, rebote para Jiménez, balón por el medio para Cardoso, le va a pegar, apunta Cardoso, dispara, el arquero da rebote, se viene Jiménez, está el empate Jiménez. Y Castro va rechazando como puede, desvió el arquero, no aseguró el rebote, pero se salva el equipo del 2 de mayo, persiste el peligro, Jiménez y el centro. Corner, apostala, registrate, jugá y ganá, será para Rubio Ñu, se salvó el 2 de mayo. Sí, después de un tiempo importante vuelve a acercar peligro. Rubio Ñu hasta la portería rival y lo hace también con la misma fórmula que venía aplicando el 2 de mayo. Rematar desde fuera del área, por abajo, tratar de aprovechar un poco también las condiciones climáticas, el estado del campo de juego. Rubio Ñu en este caso. En el centro, pelota arriba, se desvía, rebote, el arquero que se queda con el rebote, pero con cierta fortuna, que cerca está Rubio Ñu del empate. Una pelota bien cerrada, un córner al primer poste, complicó a Martínez. Hay tiro libre para Cardoso, este es Rodi, Ferreira lanza, pelota arriba. Defiende el 2 de mayo del Valle y el golpe de taco, Fariña y el contragolpe. Ojo con Fretes, 3, 4 jugadores acompañando la acción ofensiva del equipo de Edu Ledesma. Buen pase para Acosta, está el segundo, Acosta le va a pegar, le pegó. Excelente Frágueda, achicando la acción y negándole el gol de Acosta. Se lamenta Acosta. Mirá que el 2 de mayo puede lamentarse las situaciones que desperdicia. Mirá cómo nace el contragolpe con un golpe de taco de Del Valle. Qué bien trasladó Fretes. Qué buena pelota le dieron a Acosta. Pero me quedo con la tapada, con el achique de Frágueda. Es que se juntaron los rápidos en el 2 de mayo para esta salida. Allí está Mansur, viene el remate al arco. Martínez deja correr. Será saque de puerta que va a corresponder al equipo. Corner, no, hay córner, sí. Se desvió cerca de los 25. Allí está Mansur, Mansur y el remate. El arquero desvía con los puños, no quiere complicarse porque la pelota está mojada. Juego para Mansur, allí está Cardoso, maniobra Ángel, apertura para Chupe, este es Leguizamón, allí está Anderson, se la dea, le va a pegar al arco, Anderson probó, remató y no pasó lejos el remate del número 28. Es el mejor de Rubio Ñu, ingresó y Rubio Ñu ha mejorado notablemente, mucha participación de Leguizamón. El 2 de mayo apuesta más que nada a sostener esta ventaja. Si puede salir alguna contra, alguna jugada y convertir el segundo, mejor, pero preferentemente cuidar el 1-0. Fariña y el centro, pelota arriba, cabezazo. ¡Gol! Del Sportivo 2 de mayo, Alexis y el centro a la cabeza de Alan Gómez, toca la primera pelota y la manda a guardar. El 10 asegura la victoria del 2
a los 34 minutos de la etapa de cierre. Gana el 2 de mayo. Allí está la acción. Jugada por el costado izquierdo del centro. Y Alan Gómez firma el gol. El partido está a favor del conjunto del 2 de mayo. Y Barrola y el centro. Alan y el cabezazo acaban de ingresar. Le dijo uno, te voy a tirar el centro. Vos cabeceá y marcá. Eso pasó Landolfi. Jiménez, este es Ruiz Díaz. Sebastián. Maniobra Sebas. Pelota por el medio para Jiménez. Lanza Jiménez. Pelota para el cabezazo de Steven Pérez. Martínez, excelente para desviar abajo. Era compleja la acción, Landolfi. Sí, señor, de un partido difícil también para Steven Pérez, porque este tipo de situaciones prácticamente no se le presentaron al centro delantero de Rubio Ñu. Sarkis por Jiménez, el último cambio del partido. Las miradas para Álvaro Jiménez porque va a dar por concluido el partido. Aquí en Pedro Juan Caballero recupera a René. El árbitro dice no va más. Terminó el juego, fue triunfo del 2. Ganó 2-0 el 2 de mayo a Rubio Ñu en el Río Prapiti. Así se cierra este partido. La victoria del 2 de mayo ante Rubio Ñu.